Nikola Tesla. Es una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia y la tecnología. Fue un físico, matemático, ingeniero eléctrico y célebre inventor. Revolucionó la teoría eléctrica descubriendo y desarrollando la corriente alterna. Una de las razones por las que Tesla ha permanecido sin ser reconocido como científico es porque nunca quiso enviar ningún artículo a la comunidad académica, ganándose su enemistad, y con ella su oposición a cualquier nuevo invento que creara. El sueño de Tesla era obtener energía gratuita para todo el mundo, y además enviada de forma inalámbrica. Esto chocaba frontalmente con las aspiraciones del poder económico y los monopolios energéticos, que veían peligrar su negocio. Los logros de este inventor fueron ensombrecidos por su contemporáneo Thomas Edison y por una sociedad que no quiso honrar a un extranjero. Sin embargo, sus aportes a la humanidad abarcan más de 700 inventos, que incluyen las bases del sistema de televisión, la radio, el microondas, el motor de inducción, el radar, la transferencia inalámbrica de energía, el telescopio, entre muchos otros no menos importantes. A continuación veamos un poco la vida de este gran científico e inventor. Smiljan es un pequeño pueblo compuesto por varias aldeas entre las montañas de la región de Lika, en Croacia. Apenas sobrepasa los 400 habitantes. Un pueblo diminuto de un país que no se encuentra entre los primeros puestos de ningún ranking y no tiene nada en especial a simple vista que le haga tener un hueco reservado en la historia. Pero Smiljan sí. Ahí fue donde hace más de 150 años nació, cuando todavía formaba parte del imperio austríaco, Nikola Tesla, el hombre que cambiaría al mundo para siempre. Tesla nació el 10 de julio de 1856, sus progenitores eran del oeste de Serbia, cerca de Montenegro. Hijo de Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo, su madre, Dedjuka Mandic, cuyo padre también fue sacerdote ortodoxo, tenía un talento especial para la fabricación de herramientas para el hogar y gran capacidad para memorizar poemas épicos. Tesla fue el cuarto de 5 hermanos. Su hermano mayor, llamado Dane, se mató en un accidente de equitación cuando Tesla tenía 5 años. Esa temprana muerte lo marcó para toda la vida, ya que se consideró causante del accidente. Cuando tenía 17 años, Tesla fue infectado por el cólera. Estuvo cerca de no recuperarse, pero finalmente se curó. Poco antes su padre le prometió que, de conseguirlo, le enviaría a una gran escuela de ingeniería, justo como él quería. Así que previo paso por el ejército, ingresó en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Allí comenzó a germinar la idea que marcaría su vida: idear una forma para que la energía gratuita llegase a todo el mundo. Más adelante daría el salto desde Graz hasta Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica en 1881, para acabar su periplo europeo en Francia, ya que en París encontró un nuevo trabajo en la Compañía Edison. Desde la capital francesa emprendió su viaje transoceánico hasta Nueva York en 1884. Con muy poco dinero, con solo 4 centavos en sus bolsillos. Ahí, el mismo año en que llegó también desde París la Estatua de la Libertad, Tesla acudió directamente a las oficinas de alguien que marcaría el resto de su vida: Thomas Alva Edison. Para él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Batchelor, su último jefe en Europa, que decía: conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta. Y Edison le contrató ese mismo día. Pero entre ambos existían diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Diferencias que comenzaron en la forma de ver el resultado y la orientación de su trabajo. Edison era defensor y primer introductor de la corriente continua, y con ella logró su primera cartera de clientes en la Nueva York de principios de la década de 1880. Con pequeñas centrales eléctricas para llevar energía a apenas un centenar de clientes en la ciudad. No obstante, Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor. La corriente alterna es la corriente eléctrica en la que magnitud y sentido varían de forma cíclica, y que no tardó en imponerse frente a la corriente continua y seguimos usando en nuestros hogares a día de hoy, más de 150 años después. Así que, en efecto, la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba a Edison para implementarla. Allí se desató el conflicto en el que Edison defendió su fortuna a toda costa. De ninguna forma iba a permitir Edison que un extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama y hiciese peligrar esa suerte de imperio eléctrico que consiguió levantar. Se unieron ego y dinero. Pero el punto de inflexión tuvo lugar cuando Tesla le propuso a Edison una fórmula para mejorar su generador.
Ante esta propuesta, Edison le prometió $50.000 si lo conseguía. Tesla trabajó duro a lo largo de meses, llegando a apenas dormir durante más de 80 horas, y finalmente, como no podía ser de otra manera, lo consiguió. Edison no solo no le pagó lo prometido, sino que además se burló de él diciendo: "Cuando seas un americano cabal lograrás comprender una buena broma yankee". Tras esta escena, Tesla se despidió de Edison, a quien había aguantado todo y por quien trabajó bajo una gran admiración durante años. Tesla deja la compañía de Edison y pasó muchas necesidades económicas en la gran ciudad, trabajando en excavaciones de zanjas, en las instalaciones eléctricas de Edison como peón. Pero su fortaleza y la determinación no dejaron que se rindiera tan fácilmente. Más tarde, Tesla conoció al empresario George Westinghouse, con quien que había desplegado una red eléctrica de corriente alterna en Massachusetts, pero todavía faltaba una pieza clave para el puzzle en el que la corriente alterna lograse imponerse de forma incontestable. Esa pieza era el motor de inducción, que el propio Tesla ya había inventado. Por sus patentes, Westinghouse le ofreció $5.000 en efectivo, otros $55.000 en acciones, y $2,5 por cada caballo de potencia que se hubiese generado en la electricidad comercializada. Este negocio, en parte por la rápida y altísima escala que tomó la distribución de la energía, no fructificó. Hubiese sido inviable. Y de haber prosperado, Tesla se hubiese convertido quizás en una de las personas más ricas del mundo. Mientras tanto, y a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX, Edison, preso de la envidia, no dejó de humillar y ridiculizar a Tesla. Desde haciéndole trabajar 18 horas diarias de lunes a domingo arreglando problemas técnicos hasta montando espectáculos para desacreditar la corriente alterna. Por ejemplo, aplicando descargas eléctricas a animales o anunciando su uso en la silla eléctrica, inventada unos años antes por Harold Brown, con la intención de atemorizar a la ciudadanía sobre su uso. Lo que no dijo es que Brown fue financiado en secreto por él mismo. Su siguiente proyecto fue crear su propio laboratorio para impulsar uno de sus grandes sueños: la transmisión de energía y noticias sin necesidad de usar alambres. Pero se encontró con dos barreras principales. Por un lado, el sector energético era un monopolio, y como en todo monopolio, sus impulsores se negaban a cualquier cambio si no les iba a suponer un aumento en sus beneficios. Por otro lado, el sector bancario ya había comprado minas de cobre que cubrirían el cableado que cruzaría el país para distribuir la energía. Así que Tesla tenía muchos obstáculos principales para extender su mensaje y lograr que sus ideas se materializaran. Tanto las zancadillas que le puso Edison como las barreras de grandes sectores como el energético, e incluso de la propia administración. Su único aliado para darse a conocer fue la prensa, quien sí estaba interesada en las frases lapidarias que solía dejar Nikola en cada entrevista y cada declaración. El presente es vuestro, pero el futuro es mío. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. En el espacio hay energía y es cuestión de tiempo que el ser humano logre aprovecharla. El científico no busca resultados instantáneos ni espera que sus ideas avanzadas sean aceptadas fácilmente. Su deber es sentar bases, señalar el camino a los que vendrán. Cualquier persona, en tierra o mar, podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes particulares destinados solo a ella con un aparato sencillo y barato que cabe en el bolsillo. Poco a poco se fueron materializando sus predicciones y a Tesla, pese a todo, le llegaron algunas pequeñas victorias. Por ejemplo, las de 1893. Aquel año, la Feria Internacional de Chicago tenía la electricidad como primera necesidad. ¿Adivinan con qué sistema se decidió iluminarla? Sí, con corriente alterna. Meses después, un comité de expertos debía decidir con qué sistema se iba a aprovechar el potencial hidroeléctrico de las cataratas del Niágara. El contrato fue para la empresa de Westinghouse, corriente alterna, toda vez que la empresa de Edison fue una de las descartadas. Pese a las dudas de si la creciente industria de Buffalo iba a poder abastecerse con este sistema, la corriente alterna llegó para quedarse. Tras los éxitos cosechados por la corriente alterna durante los años anteriores, Tesla se decidió a apostar de lleno por su gran sueño: lograr energía y comunicaciones inalámbricas. Este proyecto comenzó a materializarse a través de la Torre Wardinger, también conocida como Torre Tesla, una torre de alta tensión con una antena de 30 metros de altura cuya finalidad iba a ser permitir la telefonía comercial transatlántica, impulsar las retransmisiones radiofónicos,
y demostrar que era posible transmitir energía de forma inalámbrica, sin cables entre emisor y receptor, y además de forma gratuita. Para ello iba a seguir los mismos principios que con la radio. Cuando pidió más fondos para continuar investigando, le fueron denegados de forma premeditada. Había demasiados intereses en juego, como para permitir que un inventor casi utópico, que ya había demostrado ser capaz de lograr avances de peso como el de la corriente alterna, se cargara un sector monopolizado por unas pocas élites. Así que Wordingler se vio obligada al cierre antes de ser totalmente operativa y a demolirse parcialmente en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Tesla ya tenía más de 60 años. Tesla, por medio de una carta, se dirigió al entonces presidente Wilson revelando poseer un rayo capaz de destruir grandes extensiones de tierra. Denominó a su invento el rayo de la muerte. De acuerdo con su carta, ya había logrado resultados concretos que demostraban el enorme poder destructivo de su arma y ponía como condición para su entrega que fuera utilizado solamente con fines defensivos. Reveló, además, que durante 1908, mientras su amigo Robert Perry intentaba llegar al Polo Norte, envió uno de sus rayos para que cayera al oeste de donde éste se encontraba. De acuerdo con los registros que obran en la Fundación Tesla, envió un críptico telegrama a Perry en el que le anunciaba que recibiría una inequívoca señal de Tesla mientras se encontraba de camino al polo. Perry volvió sin haber percibido nada anormal. Pero el mismo día que Perry conquistaba el polo, una devastadora y todavía inexplicada explosión sacudió a la zona de Tunguska, en Siberia, Rusia. Cerca de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque fueron barridos por una explosión que se calcula tuvo el poder equivalente a una bomba atómica de 50 megatones. Nunca se dio una explicación convincente al suceso, ya que jamás se encontraron restos de algún meteorito, cráter u otro factor capaz de explicar semejante devastación. La explosión subsiguiente fue oída a 620 millas de distancia del lugar. En su carta al presidente, Tesla sugería que su rayo había sido el culpable de esa explosión y, debido a errores en sus cálculos, el estallido se había producido en una zona alejada de sus planes. Escribió que al enterarse del peligro que encerraba su invento, decidió desarmar la máquina hasta que estuviesen dadas las condiciones para que sea debidamente comprendida, pero que, debido al estado disbocado de la guerra, se ofrecía a rearmar para recuperar el equilibrio mundial. La carta fue recibida por un secretario de la presidencia y nunca llegó a su destino. Más tarde Tesla hizo un nuevo intento y sobre el final de la guerra propuso un haz de ondas electromagnéticas para detectar aviones y submarinos a distancia, pero su eterno competidor, Thomas Edison, recomendó desechar la idea por inviable. Años más tarde los británicos desarrollaron el sistema y lo denominaron radar, el que luego fue adaptado para operar en las profundidades y sirvió para desarrollar los sonares modernos. Condenado a ser tratado como un marginal de las ciencias, Tesla acabó sus años amargado y tratando de subvencionar sus experimentos con lo poco que recibía de múltiples patentes desarrolladas a lo largo de su prolífica carrera. Pero la suma de la envidia y las burlas le impidieron recuperar el prestigio y el respeto de los que gozó al principio de sus días. En un último intento por aportar con sus inventos a la humanidad, envió reproducciones de los planos de su rayo de la muerte a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Rusia y del Reino Unido, con la idea que con semejante poder destructivo en manos de todas las potencias se lograría un equilibrio capaz de traer una nueva época de prosperidad y paz a la humanidad. Enfermó debido a su continua exposición a intensos campos electromagnéticos. En los últimos años de su vida, The Times entrevistó a Tesla, quien reveló que solo esperaba vivir el tiempo suficiente para al menos colocar un aparato en una habitación que pudiese activarse con la energía de su alrededor. En su crepúsculo, Tesla murió solo, abandonado. Tras fallecer en 1943, comenzó la campaña para borrar su nombre de la historia y atribuir sus éxitos a otros, así como centrar su recuerdo en su carácter excéntrico. Porque pese a haber desarrollado tantos inventos y aportar quizás más que ningún otro a la tecnología, su nombre ha pasado bastante desapercibido en los libros de historia. Las causas principales ya las dimos antes. Dar la espalda a la comunidad académica y apostar por mejorar el mundo, en lugar de hacerse rico con sus creaciones, lo cual significaba dar la espalda a los poderes económicos. Aunque hay quien lo suele llamar el gran error de Tesla, ni mucho menos me parece un error, sino precisamente su gran virtud. Tesla no trabajaba para su beneficio ni para el de unos pocos, sino por el beneficio de la humanidad. Eso le costó morir solo y abandonado, con 86 años, en una habitación de hotel.
Lo encontró la limpiadora al día siguiente. Por supuesto, también le costó una dura y larga condena al ostracismo por parte del poder. Todavía hoy existe una corriente para devolver el honor a Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la historia de la humanidad. Tesla nunca se casó, afirmaba que la castidad era muy útil para sus habilidades científicas. Hacia el final de su vida, declaró a un periodista: "A veces siento que al no casarse hizo un sacrificio demasiado grande a mi trabajo. Aunque numerosas mujeres compitieron por su afecto, jamás mantuvo relación con alguna de ellas". El tiempo pasó y Tesla poco a poco comienza a ser reconocido como uno de los mayores inventores de la época moderna, un poco tarde quizás para alguien que planteó la utopía de utilizar la energía como un método para alcanzar un mayor grado de bienestar y equidad en la humanidad. Su pelea con Edison y sus intentos por pasar por encima de las reglas del capitalismo mercantilista le valieron el oprobio de los empresarios y la ignorancia activa de los funcionarios del país que adoptó como suyo en 1891. Su doble condición de extranjero y utópico del futuro lo relegaron a un lugar de olvido. Hoy, un grupo cada vez mayor de gente indaga sobre la vida y obra de este genio incomprendido, cuyo mayor mérito fue conjugar el conocimiento con la sensibilidad hacia la humanidad. Estos son algunos de los pensamientos de este célebre inventor. La vida es y siempre seguirá siendo una ecuación incapaz de resolver, pero tiene ciertos factores que conocemos. De todas las cosas que conozco, las que más me gustan son los libros. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Me acreditan ser uno de los trabajadores más duros, y quizás lo soy, si el pensamiento es equivalente a la labor, ya que he dedicado a ello casi todas mis horas despierto. Pero si el trabajo es interpretado como la ejecución definida en un tiempo específico, según reglas rígidas, entonces podría ser que soy el peor de los holgazanes. Las peleas entre individuos, así como entre gobiernos y naciones, son invariablemente el resultado de malentendidos en la interpretación más amplia del término. Los malentendidos siempre surgen por la incapacidad de apreciar el punto de vista del otro. Otra vez, esto se debe a la ignorancia de los interesados, no tanto en ellos mismos, como en sus campos de inversión. El peligro de un enfrentamiento se ve agravado por un sentimiento más o menos predominante, planteado por cada ser humano. Para resistir esta inherente tendencia al conflicto, lo mejor es disipar la ignorancia de los hechos de los otros mediante una sistemática difusión de conocimientos generales. Con este objetivo en la mira, sería más fácil el importante intercambio de pensamientos y el relacionamiento con los demás. Si te gustó esta biografía, dale manito arriba y compártela. Te saluda tu amigo Robert Cisneros.